bienvenidos y gracias por acompañarnos. Llegó la hora de la participación ciudadana. Aquí comienza Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Abrimos nuestra urna de cristal para hablar de cómo avanza el proceso de reparación a las víctimas y de restitución de tierras. El Gobierno Nacional responde. Acompáñenos y participe con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos @urnadecristal o en Facebook la fanpage Urna de Cristal. Se puede comunicar con nosotros directo vía Skype, donde somos Urna de Cristal 1, en la línea gratuita nacional 01-8091-9969 y en Bogotá en el teléfono 566-2232. Bienvenidos, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana en el que los colombianos preguntan y el Gobierno Nacional responde. Hoy 9 de abril es el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas y en diferentes ciudades del país se realizaron actividades para recordar a esas personas que ha dejado, esas víctimas que ha dejado el conflicto armado interno en nuestro país. Y esta conmemoración se da gracias a la Ley 1448 de 2011, la conocida Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que fue sancionada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en junio de 2011 y que ha permitido al Gobierno Nacional reparar cerca de 480.000 personas en nuestro país. Y precisamente hoy aquí en Urna de Cristal hemos querido hacer un balance de todo este importante trabajo que ha realizado el Gobierno Nacional para defender los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Pero, ¿cómo avanza esta ley? También, ¿cómo ha sido la reparación de las víctimas en estos últimos 4 años? ¿Cuántas hectáreas de tierra han vuelto a manos de sus legítimos dueños? ¿Cuál es la importancia de esta ley a nivel internacional? ¿O cuál es la importancia también de las víctimas en la mesa de conversaciones en el proceso de paz que se adelanta en La Habana? Precisamente hoy aquí en Urna de Cristal hemos invitado a dos funcionarios del Gobierno Nacional importantes para dar respuesta a estos y otros interrogantes que nos hacemos los colombianos. Ellos son la doctora Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, y también el doctor Ricardo Sabugal, él es el director de la Unidad de Restitución de Tierras. Bienvenidos y gracias por acompañarnos aquí en Urna de Cristal. Gracias, Karen. Bueno, doctora Paula, iniciemos con cifras. De los 7.200.000 colombianos que son considerados víctimas en nuestro país, ¿cuántos han sido reparados y en qué ha consistido esa reparación? Sí, Karen, son 483.000 víctimas que han sido reparadas a la fecha y el presidente, como siempre, nos pone las metas altas. Nos pidió que para terminar abril tuviéramos 500.000. Esa fue la noticia que él dio hoy. Vamos a llegar a 500.000, 500.000 de colombianos y colombianas reparadas por la Ley de Víctimas en el gobierno del presidente Santos. La reparación, pues como él dice, es casi que simbólica porque pues nadie puede reparar el dolor de tantas personas, pero es una reparación que consiste en una compensación económica, una indemnización acompañada de apoyo psicosocial, acompañada de asistencia, de atención, de orientación y en muchos casos también acompañada de restitución de tierras, como tú misma dijiste. Es un proceso sin precedentes, es el programa de reparaciones más integral que jamás ha visto la historia de los programas de reparaciones y bueno, el desafío claramente es enorme, Karen. Claro que sí, invitamos a los ciudadanos a que participen en este programa Urna de Cristal sobre todo el tema de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en la línea nacional 018-091-9969 y también aquí en Bogotá en la línea 566-2232. Y es hora de preguntarle a Paola qué se están preguntando los ciudadanos. A través de Twitter, @LuchoPapMix. ¿Es cierto que este año se resolverán todas las solicitudes de restitución de tierras? Doctor Sabugal, precisamente esa era la pregunta que tenía por hacerle, pero bueno,
Respondamos esa pregunta que se hacen los ciudadanos hoy. Este año, el propósito del gobierno nacional es evacuar en una parte del territorio nacional las solicitudes que hasta este momento nos han llegado. Es lo que hemos denominado Estrategia 2015, que consiste en barrer departamentos donde hay condiciones de seguridad y en ese sentido el proceso restitutivo puede llegar a todos los lugares de esos departamentos. Para responder en concreto la pregunta que nos hace la tuitera, no vamos a ser en todo el país, va a ser solamente en unos departamentos. Hay algunos departamentos donde aún el conflicto persiste y por tanto no podemos entrar. Doctor Sabogal, ya comenzó la participación ciudadana aquí en Urna de Cristal TV y nos conectamos a esta hora con Clara Gladys Carrillo. Ella nos llama desde el departamento del Valle del Cauca. Gladys, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Gladys, buenas noches. Gladys, la escuchamos. Vea, mi pregunta, ¿cuál es? Mi pregunta, los proyectos productivos van a ser organizados, porque hasta ahora han sido unos proyectos beneficiosos para toda la comunidad que hemos sido desplazados, pero me gustaría saber si van a ser apoyados a pesar de los 2 años, los 10 años nos van a ayudar. Pero quiero aportar algo dentro de la pregunta. Cuéntenos, Gladys. Quiero aportar algo muy importante. Primero, agradecerle al gobierno nacional en cabeza del doctor Santos, que ha sido el que nos ha apoyado con la ley, y hemos creído en Colombia y hemos creído en todas las cosas que nos han prometido. Darle gracias también a todas aquellas personas que han intervenido en nuestros proyectos productivos, como es el doctor Sabogal, el doctor Sergio en el departamento del Valle. Doctor Sabogal, ¿qué le podemos decir a esta ciudadana que nos envía o que nos expresa su inquietud a esta hora aquí en Urna de Cristal? Uno de los propósitos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos es no devolvamos tierra pelada, sino pongámosle también proyecto productivo. En ese sentido, el proceso restitutivo no solamente se limita a devolver la tierra, sino que adicional a eso entrega un proyecto productivo. En el Valle estamos interviniendo y ya lo que entiendo de la señora Gladys es que ella ya está siendo beneficiaria de un proyecto productivo. Este proyecto productivo tiene un apoyo en asistencia técnica que va hasta 2 años. No vamos más allá. La idea es que en esos 2 años la persona ya pueda salir adelante con los recursos que le ha dado el gobierno nacional. Doctora Paula, quiero hacerle una pregunta. En este tema de la ley de víctimas también se contempla la reparación a las víctimas en el exterior. ¿Qué nos puede contar acerca de ese tema? Sí, Karen, precisamente hoy en el Día de Memoria y Solidaridad con ellas, en 10 consulados del mundo estamos con ellas homenajeándolas, reconociéndolas. No sabemos todavía la cifra de víctimas colombianas en el exterior. Es un tema que está por determinarse, que estamos empezando a dimensionar realmente la magnitud. Pero lo que puedo decir es que la Cancillería y la Unidad para las Víctimas, de la mano con la Unidad de Restitución de Tierras, diseñamos un protocolo, una guía, capacitamos a los consulados, se está tomando la declaración en línea. Hemos recibido más de 1.300, 1.400 declaraciones de víctimas de más de 31 países que están creyendo otra vez en el Estado y que han presentado sus solicitudes. De estas ya son más de 3.000 víctimas que residen en el exterior, que han sido incluidas en la ley, más de 250 que están reparadas, pero precisamente entre hoy, mañana, pasado mañana vamos a anunciarles a ellas que se sacó una resolución para priorizar el pago de su reparación. Vamos a darles toda la importancia que se merecen como parte fundamental de este país que perdió la oportunidad de vivir con ellas y que hoy quiere recuperarlas para la paz. También estamos pensando inclusive ampliar un poco el plazo que se vence el 10 de junio, un primer plazo de la ley para hechos anteriores del 2011, para mirar cómo llegamos a estas víctimas en el exterior que hoy no han podido declarar. Creo que el presidente lo dijo hoy, son personas
fundamentales para la paz de Colombia y vamos a buscar llegar a todas ellas lo más pronto posible. Claro que sí, doctora Paula, doctor Ricardo. Les queremos contar a todos ustedes y a los colombianos que las víctimas en Colombia tienen derecho a ser reparadas adecuadamente y también de una manera transformadora. Y precisamente a continuación los invitamos a ver un informe que nos muestra cómo ha sido todo este proceso que adelanta el Gobierno Nacional. Dividiéndose en las categorías individual, colectiva, material, moral y simbólica, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas trabaja para garantizarles los derechos a los colombianos vulnerados por el conflicto. Para nosotros significa mucho que el tema de nosotros las víctimas ya está en la agenda pública, que el Congreso sepa, que el Congreso legisle a favor de las víctimas. Aunque falta mucho por hacer, creo que vamos por el camino correcto porque ya reconocieron que hubo un conflicto armado y que de ese conflicto quedaron víctimas. En materia de reparación integral, existen 5 tipos de medidas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Las víctimas accederán a una o varias de estas medidas dependiendo de los daños sufridos y el tipo de hecho victimizante, los cuales serán consignados en un plan individual o colectivo de reparación integral. Yo sí sueño de que mi pueblo vuelva a ser lo mismo o mejor que antes. Gracias a la unidad de víctimas que nos ha apoyado en eso para que el pueblo vuelva a resurgir. No va a ser de un día para otro porque las cuestiones son lentas. Si usted es víctima, tenga en cuenta que los trámites deben adelantarse directamente con el funcionario de la Unidad para las Víctimas. Son gratuitos y por ningún motivo se deberá acudir a intermediarios. Evite ser víctima de fraudes e ingrese directamente a la página web www.unidadvictimas.gov.co o comuníquese a la Línea Nacional de Atención 018-911-119 o en Bogotá al 426-1111. Muy bien, les recordamos a esta hora a los televidentes que pueden hacer llegar sus preguntas o sus inquietudes a través de la línea en Bogotá 566-2232 y también con la línea nacional 018-091-9969. Doctora Paula, se sabe que la reparación es más que un pago económico, es más que esa plata que recibe la persona. ¿Qué atenciones recibe una víctima con la ley? Sí, Karen, es muy importante aclarar que la dimensión de la ley va más allá de este reconocimiento económico, como usted dice, y tiene unas medidas que no solamente son las que están en el video, que son las dimensiones de la reparación, sino también tiene medidas de asistencia y de atención. Lo primero que le sucede a una víctima es la desorientación con la que queda después del hecho victimizante, y el Estado tiene la obligación de brindarle toda esa orientación adecuada para que pueda restablecer su proyecto de vida. Tenemos medidas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la alimentación, con la vivienda, con la identificación, personas que están buscando pues su libreta militar, por ejemplo, con la generación de ingresos. Son una serie de derechos a los que tienen acceso las víctimas y que precisamente el presidente nos ha pedido que lo hagamos de una manera que no sea asistencialista, que veamos a las víctimas como ciudadanas, como personas con derechos, con capacidades y con oportunidades. De ahí, digamos, lo atrevido, lo interesante del modelo colombiano que está realmente no solamente reparando, sino transformando vidas. Bueno, tenemos una llamada a esta hora de la noche aquí en Urna de Cristal TV y se trata de Nidia Narváez de la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia. Nidia, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es, yo fui reparada en el 2012. Yo no pude reclamar mi cheque porque hubo un error en mi nombre, porque mi nombre es Nidia, terminando con M, y me lo pusieron con N. Y desde eso he mandado todo lo que me han pedido, todo papel que me piden yo lo mando y hasta ahora no he recibido ninguna respuesta. Yo necesito, pues, ya que está la señora ahí, que me haga el favor y me informe por qué tanto tiempo esperando. Muchas gracias. Doctora Paula, ¿qué responderle a la señora Nidia? Nidia, entiendo que es con R al final. Yo entendí con M. Nidiam.
¿Ven? No es tan fácil de todas maneras. El nombre, sí. Y eso no es excusa realmente para que no le hayamos resuelto la inquietud. El Estado tiene de alguna manera la responsabilidad de no cargarle más trámites ni vueltas, digámoslo así, a las víctimas. Lo siento mucho, señora Narváez, mientras entendemos bien su nombre y no nos volvemos a confundir, por favor, excúsenos. Vamos a tomar pues sus datos por la línea privada. Normalmente, entiendan un poco, estamos hablando de muchísimas víctimas, como decía Karen, preguntaba frente a las cifras, son 5 millones, un poco más las que hoy tenemos identificadas, que tenemos que atender, más allá de las 7 totales que están en el registro. Y hay un tema complejo de identificación, pasa mucho con las víctimas que, digámoslo así, la foto que se toma es la del momento del ingreso al registro, pero las familias cambian, los núcleos familiares se dividen, etcétera, cambian de lugar de residencia y es difícil esa identificación inclusive en los nombres, como es el caso. Entonces, todas las disculpas, estamos trabajando para mejorar y espero poderle dar buenas noticias muy pronto para programar pues ya su pago al que tiene derecho y ya le reconocimos en la ciudad de Medellín. Claro que sí, doctora Paula, ya el equipo de producción ha tomado el nombre exacto y el teléfono y todos los datos de la señora Nidia en Medellín para que pues se haga toda esta gestión para que ella pues ya pueda gozar de este beneficio, ¿no? Y a esta hora los invitamos a ver a Paola porque nos tiene preguntas desde las calles de Colombia. Esta pregunta es de Iris Naranjo. Después de firmar la paz, ¿qué va a pasar con las víctimas? Participa, la urna está abierta. Importantísima pregunta aquí en Urna de Cristal TV, así que los dejo para que nos respondan esta importantísima pregunta con respecto a la paz. ¿Paula? Dale tú primero. Bueno, después de firmar la paz, ¿qué va a pasar con las víctimas? Yo creo que es antes de firmar la paz, ¿qué está pasando? El gobierno del presidente Juan Manuel Santos no se esperó a la firma de la paz para empezar a repararlas. Ahora bien, si hay firma de un acuerdo de paz para el tema que por lo menos nosotros manejamos, que es el tema de la tierra, sí se va a facilitar mucho, porque vamos a poder ingresar a zonas donde actualmente no lo podemos hacer. El tema del minado antipersonal, que es tan complejo en muchas zonas, ya se está empezando a hacer. Fíjese que hubo un primer acuerdo para desminar el país. Entonces, eso nos va a ayudar mucho. Y seguramente, si hay paz, no vamos a necesitar de un juez que le devuelva la tierra, sino que la persona va a poder volver libremente. Entonces, no es lo que va a pasar, sino lo que ya está pasando. Doctor Sabogal, continúo con usted porque yo sí le tengo que hacer la siguiente pregunta. Hay mucha gente que critica todo el proceso de restitución de tierras porque dice que ha sido un proceso muy lento. ¿Usted qué tiene para decir? ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Cuando arrancamos a implementar la ley en el tema de tierras, era un mundo desconocido. No sabíamos qué había en el territorio. Implementamos la ley, hicimos las instituciones y empezamos a trabajar en los territorios. Primero esperamos encontrarnos en las tierras, lo que uno llamaría los malos, y no siempre fue así. Otras veces nos encontramos de campesinos humildes y nos ha tocado empezar a atender esa complejidad que hay en el territorio. El catastro en nuestro país no es el mejor. Nos ha tocado hacerle el catastro también el país en aquellas zonas donde estamos interviniendo. Ahora bien, la pregunta ¿es rápido o es lento? Si lo comparamos con la Ley de Justicia y Paz, lleva desde el 2005 un poco más de 22 restituciones de tierra, 22 predios en 9 años. O la Ley de Extinción de Dominio, que fue aprobada ya hace muy buenos años, cerca de los 20 años, y solamente se han logrado extinguir a los narcotraficantes de este país un poco más de 700 predios rurales. En esta ley, luego de 2 años, llevamos más de 2.000 predios, cerca de las 100.000 hectáreas. O sea, si comparamos con esas leyes, vamos muy bien y vamos muy rápido. Ahora, ¿pudiéramos hacer más? Sí, claro. ¿Tenemos que mejorar? Sí. ¿Nos falta mucho? Sí. Ese es un tema donde estamos trabajando y por eso la Estrategia 2015. La Estrategia 2015 lo que quiere es irnos a zonas donde la condición de seguridad es buena y poder avanzar a un muy buen ritmo. Ya sabemos hacer el proceso, ya descubrimos lo que hay en el territorio, los jueces ya dictaron sus primeras sentencias, entonces eso lo que se espera es un ritmo mucho más acelerado. Doctor Sabogal, usted ha dicho que la mayoría de las personas restituidas con sus tierras son campesinos humildes. ¿Qué pasa de pronto con esas personas que tienen grandes riquezas, grandes terrenos y les pasó lo mismo, fueron despojados de sus tierras?
¿Ellos tienen también derecho a esa restitución? La restitución atiende a los colombianos y colombianas que perdieron la tierra por el hecho del conflicto, sea grande, mediano, pequeño, humilde. De hecho, ya hay sentencias restitutivas en favor de empresas. O sea, hace muy pocos días el Tribunal de Bogotá devolvió unas tierras a unos empresarios que habían sido despojados en la zona, en el oriente del país. La restitución aplica a todo el mundo. Todo aquel colombiano o colombiana que haya perdido su tierra por el conflicto después de 1991 puede venir al proceso restitutivo a reclamar media hectárea o 5.000 hectáreas. Lo que tenga legítimamente, la propiedad legítima que tenga, puede reclamarla. Nos conectamos ahora con Boris Angulo, quien nos hace una llamada desde aquí, desde la capital del país. Boris, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Sí, muy buenas noches. Doctora Paula Gaviria, muy buenas noches. La pregunta mía es acerca de, yo veo mucha gente del campo que están maniatadas porque les dan un terreno pero no tienen la capacitación. Estas personas las podríamos capacitar con el SENA, con el ICA, industrializar más el campo. Y yo soy una víctima que estuve, me tocó retirarme de los estudios secundarios, universitarios. ¿Qué hacemos, por ejemplo, para, no solo yo, sino miles de personas que estamos esperando nuevamente reingresarnos a terminar una carrera profesional para el servicio del país? Muy bien, esa era la pregunta de Boris Angulo aquí en Bogotá. ¿Qué nos puede contar? Para el tema rural, en el tema rural, obviamente, el gobierno a través de la unidad de restitución tiene un programa de proyectos productivos que caracteriza a la familia que va a ser restituida. En ese sentido se mira qué sabe hacer la familia, si la familia tiene algunas condiciones para ir nuevamente al campo y trabajarlo, entonces trabajamos sobre eso. Si se requiere algo, articulamos con el SENA para formarlo y básicamente lo hacemos desde el ministerio también con otros programas. Ahora bien, eso lo hacemos articuladamente con la unidad para la atención a las víctimas que dirige Paula, y allí trabajamos en el tema de cómo hacer llegar a esa otra institucionalidad al territorio. Sí, yo quisiera agregar algo, Boris, y es pues el fenómeno que se da mucho, y no sé si es el caso de Boris, parecería, está en Bogotá, pero pregunta por el campo, es campesino, no sé si ya definió hacer su proyecto de vida aquí en la ciudad de Bogotá, como le ha pasado a tantas colombianos y colombianas que están hoy acá, pero si tiene la voluntad, si no fue despojado forzadamente de su predio, si no tuvo que abandonarlo de manera forzada, si todavía tiene a dónde volver, el Estado tiene la obligación de acompañarlo en ese retorno, o si ya definió que quiere rehacer su vida acá en la ciudad de Bogotá, como muchísimos colombianos en diferentes ciudades del país, también tiene derecho a hacerlo con todas las de la ley, es decir, tiene derecho a la educación, a la salud, a la generación de ingresos. Nosotros, pues, si nos permite el programa, que para eso también está, nos gustaría entrar en contacto con Boris, mirar su situación, la de su familia, hacerle un plan de asistencia y de atención, revisar cómo está el tema de educación en su familia y la suya propia. Nos ocurre mucho que por el conflicto las víctimas tienen que dejar de estudiar. Sí. Y entonces nos encontramos con la extradad para estudiar, y hay todo un tema de currículos flexibles también, una serie de opciones con diferentes entidades para que se pueda capacitar y seguir Boris su proyecto de vida, si es en la ciudad o si es en el campo. Claro que sí, doctora Paula, ya los datos de Boris los tenemos para que posteriormente se realice pues ese contacto y se agilice un poco más el proceso de este ciudadano. Pero bueno, yo quiero preguntarle, doctora Paula, el tema de las falsas víctimas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque si bien es cierto que se presenta este inconveniente o esta situación en todo este proceso, ¿no? Sí, a mí, Karen, ese concepto no me gusta. No me gusta que hablemos de falsas víctimas, me parece que puede revictimizar a muchas personas. Lo que hay es abusivos, lo que hay es personas que no tienen ningún tipo de corazón, de alma, quitarle la oportunidad a las víctimas reales que han sufrido, que han perdido todo, de recibir lo que tienen derecho a recibir del Estado es un delito. Además, es algo que la ley previó como un delito penal. ¿Qué hemos encontrado ahí, Karen? Y me parece importantísima la pregunta.
Hemos encontrado personas que abusan pues, de la vulnerabilidad de las víctimas para decirles que les ayudan a agilizar algún trámite y les cobran, digamos, de antemano lo que van a recibir, algún porcentaje de lo que van a recibir. Hemos encontrado funcionarios y exfuncionarios públicos también que con alguna información privilegiada abusan también de la vulnerabilidad de las víctimas. Quiero decirles a todos ellos, si están hoy mirando este programa, que el Estado está trabajando articuladamente con diferentes entidades. Estamos detrás de unas redes mafiosas de afectación a las víctimas. Estamos trabajando fuertemente con la Fiscalía. Hay detenidos, hay personas que ya están hoy investigadas y en la cárcel. Vamos a llegar con todo el peso de la ley, porque no puede haber este tipo de abusos contra un derecho pues, que es preciado y que las víctimas llevan esperando tanto tiempo y durante tantos esfuerzos que le ha requerido también al Estado tener esta política. Doctor Sabugal, en la unidad de restitución de tierras también se presenta esta situación, ¿no? Desgraciadamente, y coincido con Paula, no son falsas víctimas, son avivatos. Personas que de manera inescrupulosa quieren defraudar, y en este caso ni siquiera es al Estado, sino a una persona a la que le vendieron sin problema. Nosotros en la unidad de restitución hemos detectado que un poco más del 30% de las reclamaciones no deben ir a juez porque los casos no ameritan ir a juez porque no fue despojado por la violencia. En algunos de ellos hemos encontrado que la persona obra de mala fe y en esos casos los llevamos a la Fiscalía y lo que esperamos es que hayan sanciones. Como lo dijo Paula hace un momento, la ley explica o explicita muy claramente que hay una pena de 8 a 12 años. Ahora bien, también tenemos casos de gente desinformada que va a la unidad y nos hace la reclamación. Nosotros con todo el corazón la atendemos, le explicamos. Y en esos casos obviamente que rechazamos esas solicitudes. Pero hay casos donde definitivamente sí se quiere defraudar la ley y nosotros no estamos para eso, nosotros no toleramos eso. Al gobierno colombiano, al Estado colombiano le sale muy costoso atender una reclamación. Imagínense que para atender una reclamación yo debo poner abogado, un sociólogo, un antropólogo, un historiador, tengo que poner adicional a eso también un topógrafo que va hasta el predio, lo mide. Entonces nos dicen un cuento y cuando uno va al predio encuentra otra historia. Entonces eso no puede ser, eso nos vale mucho. Por eso queremos que en estos casos haya sanciones. Paula. Si me permite un segundo, tenemos una campaña desde la unidad que se llama Ojo con el Fraude y las denuncias han aumentado impresionantemente. Yo tengo la confianza de que más ciudadanos, más víctimas se atrevan. Hay mucho miedo también a denunciar, piensan que van a perder el beneficio. Tengan la seguridad que no lo van a perder, el Estado está aquí para repararlas, es a ustedes, no a estas personas que abusan de su buena fe. Entonces, a denunciar, la Fiscalía está encima de este tema y no permitamos que esto nos siga pasando. Claro que sí, no hay que permitir que esta situación se continúe presentando. Y a esta hora invitamos a los ciudadanos a que participen aquí en Urna de Cristal TV, aquí en Bogotá, a la línea 566-2232 y a nivel nacional en la línea 018-091-99-69. Y nos llega una llamada, es de Albert Marín desde la ciudad de Pereira. Albert, muy buenas noches y adelante con su inquietud. Buenas noches. La preguntita es para el doctor Sabogal. El hecho victimizante de despojo de tierras, ¿quién es la entidad que se encarga de pagar la indemnización por el despojo? Y la otra es la reparación por los muebles, el ganado mular, caballar, inclusive la casa que se dejó en la tierra. ¿Cuál es el valor estimado por el gobierno para reconocer a nosotros que fuimos despojados de la tierra? Don Albert, esta es una norma transicional y atiende fenómenos masivos de violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, los mecanismos que se utilizan para reparar a las víctimas se diferencian de los tradicionales, donde uno habla de indemnizaciones, daño moral, lucro cesante, daño emergente. No, aquí, si usted perdió una tierra y esa tierra la perdió por el conflicto armado, eso fue después de 1991, puede recuperarla. Para eso está la unidad de restitución de tierras. La unidad de restitución de tierras es una entidad que se creó para ponerla al servicio de los reclamantes, de los despojados. Ahora bien,
¿Qué sale? Sale una sentencia de un juez cuando encuentra que definitivamente a la persona sí la despojaron, eso es, que la obligaron a salir de la tierra, que la obligaron a firmar unas escrituras, y esa sentencia ordena la devolución, y en ella los jueces normalmente dan otro tipo de órdenes. Una, por lo menos, atender con un proyecto productivo, atenderlo con una vivienda para que la persona pueda volver, dan órdenes al SENA, al departamento si faltan escuelas en la zona o un centro de salud al departamento. Todo este tipo de cosas son las órdenes que hacen los jueces o que dan los jueces restitutivos. No se mira el tema del lucro cesante y el daño emergente, se mira es la posibilidad de que la persona vuelva a su tierra y tenga los instrumentos para salir adelante. Muy bien, les recordamos a todos los televidentes que hoy aquí en Urna de Cristal estamos haciendo un balance sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que es la Ley 1448 de 2011, que fue sancionada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en junio de 2011 y que ha permitido al gobierno nacional reparar a cerca de 480.000 víctimas. Y a esta hora vamos con Paola, que nos tiene más preguntas de los ciudadanos. Javier Lozano nos pregunta desde las calles de Bogotá. Y quisiera saber qué va a pasar con los niños víctimas del conflicto armado en Colombia. Gracias. Participa, la urna está abierta. Muy buena pregunta, doctora Paula, porque como lo ha dicho el presidente de la República, Juan Manuel Santos, los niños son la generación de la paz. ¿Qué va a pasar con los niños que han sido y que son víctimas del conflicto? Sí, respondo, Karen, en el mismo tiempo presente que respondió otra pregunta, Ricardo. ¿Qué está pasando con los niños víctimas? Desafortunadamente, más del 36% del registro son personas menores de edad y los niños y las niñas, pues el impacto que han recibido del conflicto es enorme. La ley previó algo muy interesante y es la reparación a través de un encargo fiduciario. Es poner esa indemnización en un encargo fiduciario para que mientras esa persona cumple la mayoría de edad, podamos trabajar desde el Estado en el acompañamiento a la realización de su proyecto de vida. Vamos mirando cómo están sus otros derechos, la educación, la salud, y en el caso pues de lo que hemos adelantado comunidad, tenemos una estrategia que se llama Proyectándonos, donde empezamos con ese niño o niña desde muy temprana edad a hacer estrategias de educación financiera, inclusive con el marranito de la alcancía, para que sepa cómo utilizar, sobre todo proyectarse. Hay padres y madres que se molestan con esto, que quieren que los recursos se los demos a ellos, y nosotros pues tenemos que cumplir la ley y es proyectar a esa persona como una ciudadana que lo es, con derechos, con autonomía, y bueno, hemos indemnizado ya más de 20.000 niños y niñas en este mecanismo, y es algo que ha sido muy satisfactorio. Son niños y niñas que hoy se sienten desde ya ciudadanas, aunque no tengan los 18 años, y están pues siendo reconocidas y reparadas por todos los daños que han sufrido. Niños huérfanos, niños que han sido víctimas de reclutamiento, bueno, todo tipo de victimizaciones. Obviamente que lo que más estamos esperando es que se termine el conflicto para recibir a todos aquellos niños y niñas que hoy siguen haciendo parte del conflicto, y que sabemos que también esto es un delito y un hecho victimizante que tendremos que reparar en el momento que contemos con ellos en sus casas. Es decir, que cuando el niño es reconocido como víctima, inicia un proceso de atención integral por parte de la unidad y cuando cumple los 18 años le entregan su beneficio. Exactamente, y quisiera aclarar, no solamente es la unidad, digamos, el acompañamiento se lidera, es la unidad por ser niños víctimas, pero aquí obviamente están los programas del ICBF, está todo un Estado volcado a acompañar a ese niño que hoy necesita el Estado. Además la reparación no solamente es el recurso económico, que hoy necesita el Estado, y darle, digamos, ya desde ya las oportunidades para que ese niño o niña pues crea en el Estado, se forme y después sea una ciudadana, un ciudadano pues productivo y comprometido con su país. Doctora Paula y doctor Sabogal, en medio de la conmemoración hoy 9 de abril del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, también se adelanta una muy bonita y muy importante campaña en todo el territorio nacional, que es encender una luz por las víctimas y por la paz. Y de hecho, en distintas zonas del país, desde las 6 de la tarde se está encendiendo una llama, una luz,
para recordar a todas esas personas, esas víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, que como lo decía son cerca de 6 millones de víctimas, y aquí en Bogotá, como lo vemos en las imágenes, la Torre Colpatria, el famoso y tradicional edificio Colpatria, se ha unido a esta linda iniciativa para recordar a las víctimas del conflicto armado. Doctora Paula, ¿qué reporte tiene de estas actividades a nivel nacional? Pues yo creo que Colombia empezó a despertarse, Karen, y esto es profundamente emocionante. Esta campaña lo que busca es llamar los sentidos, hacer un llamado a la solidaridad, a la memoria, a la dignificación, encender unas luces, hacer un llamado a la esperanza, que son finalmente las víctimas que hoy nos renuevan esa esperanza. Efectivamente, Torre Colpatria se unió, pero estuvimos en todo el país y todavía estamos encendiendo esta luz. Yo acabo de venir del Congreso, donde se realizaba una sesión plenaria, como ordena la ley hoy, para escuchar a las víctimas, y a las 6 en punto de la tarde los congresistas, las congresistas encendieron la luz del celular porque no teníamos en ese momento la vela, pero fue muy importante, y es muy importante que Colombia tenga gestos y actos de este tipo, que son gestos de humanidad, gestos colectivos, pedagógicos, simbólicos, que para las víctimas nosotros no nos alcanzamos a imaginar el impacto y el significado que pueden tener. Importante, doctora Paula, recordarle a las personas que están aquí en Bogotá y que quieran hacer parte de este homenaje a las víctimas, que esta imagen de la campaña por las víctimas, por la paz, que se proyecta a esta hora en el edificio Colpatria, estará hasta las 10 de la noche, ¿no? Hoy. Sí, señora. Y nos conectamos entonces también con Enrique Sabogal. Él nos hace una llamada desde la capital del país, desde la ciudad de Bogotá. Enrique, muy buenas noches y adelante. Muy buenas noches. Mi pregunta va para la doctora Paula. Ahora que la ley 1448 del 2011 pues cumple su vigencia el 1 de junio del 2015, ¿qué se va a hacer con las declaraciones extemporáneas? Ya que unas tuvieron 4 años para haber declarado y ahorita cumplen unas 2 años después de su hecho victimizante. Cuando no cumplen con los mínimos, que es por temor o por diferentes causas que no hayan podido declarar, ¿qué se van a hacer con ellas para que cumplan igual con todas las medidas de reparación? Gracias. Bueno, la pregunta hoy es muy pertinente, agradezco a Enrique por hacerla. Básicamente, lo decía al principio, hay un primer plazo que se vence el próximo 10 de junio de este año 2015, que es para la declaración de aquellos hechos que ocurrieron antes del 10 de junio del 2011, que fue la entrada en vigor de la ley. Nosotros extendimos este plazo, el plazo era más corto, pero por una resolución de la unidad lo extendimos, y creemos ahora que hay algunos hechos victimizantes que han sido históricamente invisibilizados, frente a los cuales ha habido más temor para declarar, ha habido más dificultad del Estado para acercarse a estas víctimas, una de ellas las víctimas que residen en el exterior, otra las víctimas de violencia sexual, un delito que hoy en el registro tiene más de 8.000 personas, pero que de todas maneras sabemos que hay un subregistro enorme, y obviamente los niños y las niñas que están todavía en la guerra. No podemos cerrar un plazo para alguien que todavía no ha vuelto del conflicto. Entonces, lo primero es que estamos buscando mecanismos legales. Un poco también hay una propuesta en el Congreso para ampliar estos plazos, y bueno, estaremos informándoles sobre ello. Lo segundo es que hay otros plazos, y es a partir de los hechos, desde el momento en que ocurren, la ley prevé 2 años más para declarar. Entonces, es apenas normal que una política, como decía Ricardo, de política transicional, administrativa, que está atendiendo daños masivos, son hoy por atender y reparar más de 5,5 millones de personas, pues tenga estos criterios de cierre en algún momento, porque no podemos estar, digamos, toda la vida atendiendo esta situación, pero somos muy sensibles a las realidades de fuerza mayor, a las dificultades y a las barreras de acceso que finalmente hemos venido superando. Nosotros hemos recibido más de 1 millón de declaraciones en total desde que iniciamos la ley de víctimas. Recibimos mensualmente a la fecha más de 30.000 declaraciones, y todas, casi todas, corrijo, el 80-85% de los hechos que hoy se están declarando ante el Ministerio Público son de hechos
anteriores al 2011, es decir, estamos superando ese subregistro. Las víctimas de ayer, por decirlo así, están acercándose al Estado y creemos que para junio, que hagamos esta campaña también muy masiva de búsqueda de las personas que no han declarado, logremos tener un número mucho más cercano a la realidad de cuántas son las víctimas del conflicto. Claro que sí, doctora Paula. El tema de restitución de tierra suena muy fácil decirlo o hablar al respecto, pero ¿qué es este proceso y quiénes pueden ser los beneficiarios? A continuación lo conoceremos de la mano de las víctimas. Yo estoy contento por ese proyecto que hizo restitución de tierra, porque figúrese, yo era trabajando en la mototaxi, me ganaba 10, 12 mil pesos y cansado en la tarde, y ahora estoy relajado. La restitución de tierras es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. La restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. La ley de víctimas no solo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna. Yo sueño con mantener el terreno, que podamos seguir como estamos ahora con la paz y la tranquilidad que tenemos, que Dios permita que nos dejen estar acá así tranquilos, en paz y echar para adelante cada día, hacer más cosas para tener esto mejor, porque esa es la idea, mejorar cada día. ¿Usted se imagina donde no hubiera existido restitución de tierras? ¿Qué sería de los campesinos? No tendríamos nada, estaríamos trabajando con las uñas prácticamente. Es muy bueno, restitución de tierras es algo muy bueno, que ha ayudado a mucha gente, que nos ha ayudado a nosotros también. Eso es algo increíble. La unidad de restitución, gracias a Dios y el Estado nos van a devolver esas tierras, entonces ya vamos a tener un sitio propio donde establecernos después de 20 años de incertidumbre. La restitución de tierras es una parte de la reparación integral de la ley de víctimas, por lo cual si una persona fue afectada por otro tipo de delitos, podrá reclamar la indemnización, la rehabilitación, garantías de satisfacción y garantías de no repetición. Hemos tenido una transformación y nos han proyectado a seguir en un futuro y a ver las cosas diferentes y a trabajar muy diferente y a lograr la paz. Para postulación y mayor información puede ingresar a la página web www.restituciondetierras.gov.co. Muy bien, ahí veíamos toda esta historia que nos contaba un poco cómo es y qué significa todo el proceso de restitución de tierras para todas esas personas que han sido víctimas del conflicto armado. Y aquí en mis manos tengo este importante libro del Gobierno Nacional que se llama La restitución de tierras en Colombia, del sueño a la realidad, que fue presentado la pasada semana por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Y doctor Sabogal, ¿qué contiene este libro? Este libro contiene la concreción de un sueño. Mucha gente pensó que no se iba a devolver la tierra. Recordemos que arrancando el primer periodo del presidente Juan Manuel Santos, él fue hasta Necoclí y dijo, vamos a hacer restitución de tierras. Y hoy ese libro lo que está recogiendo es eso. Se empezó a hacer la restitución y se está materializando. Las personas que perdieron su tierra la están recuperando. Ya no es un texto muerto que se quedó en una ley, sino es una realidad material. Son caras que están en las fincas, que producen, que trabajan. Por eso para nosotros cada vez que ganamos un proceso con una sentencia restitutiva, para nosotros es maravilloso, porque eso es una persona que vuelve a soñar. Era una persona triste, ahora vuelve a soñar con su tierra. Ustedes no se imaginan lo que es para un campesino la tierra, eso es su alma. Cada vez que reciben una sentencia se ponen muy contentos, lloran de la alegría. Eso es lo que vivimos y eso fue lo que dijimos, lo que pusimos en ese libro, que también es otro tema, es el nunca más. Ojalá no tengamos que hacer más libros de estos en el futuro. Ojalá no le quiten la tierra en un futuro a la gente. Ojalá esto sea solamente parte del pasado. Ese pasado duro, triste, pero que no lo vamos a volver a repetir. Ese texto tiene ese fin también, que nunca más volvamos a vivirlo.
Bueno, doctor Sabogal, si los colombianos que nos ven a esta hora aquí en Urna de Cristal están interesados en leer este libro, ¿dónde lo pueden conseguir o en qué lugar pueden acceder a él? Las oficinas de la unidad de restitución en principio tienen todas el libro. También lo vamos a enviar a las bibliotecas del país, a las universidades. De igual manera lo vamos a colgar en la página web de la unidad, que es www.restituciondetierras.gov.co. Allí se podrá descargar para todo aquel que lo quiera consultar. Muy bien, ahí ya saben, en la página web y también en las diferentes bibliotecas del país. A esta hora invitamos a los ciudadanos a que continúen participando aquí en Bogotá en la línea 566-2232 y a nivel nacional en la línea 018-091-9969. Y tenemos una pregunta que nos llega desde las redes sociales, Paola. Esta inquietud nos llega a través de Twitter, @BelisarioAriza. ¿Es cierto que en la unidad de víctimas por falta de sistemas no se están realizando trámites? Doctora Paula, ¿cierto? No es cierto, Belisario. La verdad, esa es una información que no sé por qué tiene. Los sistemas de información son fundamentales en este trabajo. Nosotros venimos fortaleciendo realmente, y por eso es que sabemos hoy que tenemos 7 millones de víctimas y que sabemos también que para atender son 5,5 millones. Sabemos también qué necesitan, dónde están, qué les pasó. Tenemos más de 800 bases de datos integradas a través de una red nacional de información. Si a usted le pasó que fue a un punto de atención, que llamó de pronto ese día específico, estamos haciendo algún tipo de ejercicio de actualización, pero no es cierto. Nuestra obligación es brindar información permanente, confiable, consistente, para que ustedes puedan tener la mejor orientación a sus necesidades. Totalmente claro que la unidad de víctimas y la unidad de restitución de tierras está funcionando 100% para los ciudadanos. Muy bien. Y ahora nos llega una llamada desde el municipio de Ramiriquí, en el departamento de Boyacá, y es de Luis Alejandro Jiménez. Luis, bienvenido a Urna de Cristal y adelante con su pregunta. Luis Alejandro, buenas noches. Bueno. Luis, si le baja el volumen a su televisor, lo podemos escuchar con toda la claridad del mundo. Muy buenas noches. Buenas noches, adelante. Estamos desde Ramiriquí, acá, doctora Paula, concluyendo el evento de víctimas en el proceso de reparación colectiva. Doctora Paula, estamos en Ramiriquí, Boyacá, un grupo de 400 campesinos asociados a la ANUC en el trabajo de proceso de reparación colectiva. Nos ha surgido hoy una inquietud. ¿Cómo asegurar que las instituciones ejecutoras de la política apoyen y garanticen la ejecución de los planes de reparación que venimos construyendo muy exitosamente con la unidad de víctimas? Y en el tema de restitución, aprovecho, doctor Ricardo, ¿cómo vamos a resolver definitivamente el tema de los segundos y terceros ocupantes, que son todos de buena fe en el caso de la NUI, que usted conoce y hemos venido trabajando? Doctora Paula, iniciemos por el lado de víctimas. Bueno, lo primero, Luis Alejandro, es agradecerle esta llamada. No sabe cómo me emociona que entremos en contacto a través de este medio con usted y con las 400 personas que se encuentran en Ramiriquí. Es un sueño aplazado esta reparación colectiva a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Están ustedes liderando un proceso histórico, los admiramos mucho, los queremos mucho, hemos aprendido muchísimo de este proceso y claro, tiene toda la razón. Aquí lo que necesitamos es que todas las entidades respondan. No sé si ya está con ustedes o va a ir mañana el viceministro de Agricultura. La idea es que todas las instituciones del Estado se comprometan con lo que ustedes han buscado durante tantos años. Son 45 años que se conmemoran este año de ese importante asociación, encuentro que se hace entre el Estado y los campesinos en esta asociación. Y nada, Luis Alejandro, cuente con que el Estado, el presidente, conoce perfectamente el proceso de la NUC y se compromete y nos comprometemos todos a lo que ustedes hoy están definiendo de manera colectiva en esta asamblea tan importante de la NUC en Ramiriquí. Vamos a cumplirlo. Nosotros en esto estamos siendo completamente serios, usted sabe, y el Estado en su conjunto va a acompañar el proceso de reparación colectiva de la NUC. Un saludo allá, por favor, a todos los
dirigentes, campesinos y a todas las víctimas de este proceso de reparación colectiva. Doctor Sabogal. Luis Alejandro, buenas noches. Primero, un reconocimiento a la ANUC, porque así como cuando se inició el proceso de reforma agraria, ustedes tuvieron un protagonismo muy grande en ese país. Ahora, cuando empezamos a implementar la ley de restitución, también lo han tenido. En zonas como en Sucre o el mismo Córdoba, ustedes son los que nos han estado ayudando a implementar la ley. Y son los que también se han apersonado de aquellos campesinos que hemos encontrado en las tierras que toca restituir. A eso se le ha denominado segundos ocupantes. Gracias al llamado de la ANUC. Y no solamente al llamado, sino al apoyo de la ANUC, hoy tenemos ya un programa de segundos ocupantes para atender a aquellos campesinos que deben devolver tierras y que son pobres, son vulnerables y que no merecen que el Estado no se solidarice con ellos o que no los atienda. Este programa los va a atender, se les va a entregar tierra y se les va a entregar proyecto productivo. Ahora bien, también la lucha de la ANUC en el tema de segundos ocupantes no ha sido en vano. Los jueces han empezado a escuchar también esa voz de la ANUC y ya hay muchas sentencias restitutivas donde ordenan atender a estos campesinos para que no queden solos e inermes. Entonces, vamos a seguir trabajando, Luis Alejandro, y en ese quiero también mandarle un saludo a Héctor Conde, que me imagino que debe estar allá en Ramiriquí, él es de Sucre, que es la persona que dentro de la ANUC ha estado liderando todo el tema de segundos ocupantes. Muy bien, y como Urna de Cristal TV es el programa de la participación ciudadana en el que, como lo hemos visto durante toda esta hora, los colombianos preguntan y el gobierno nacional responde. A esta hora tenemos más preguntas desde las calles de Colombia. Paola. Santander Castaño nos formula la siguiente inquietud. Quisiera saber en qué ciudades funciona el programa de restitución de tierras. Participa, la urna está abierta. El programa de restitución de tierras no funciona en ciudades como tal, funciona en grandes regiones del país. En este momento tenemos macrofocalizado casi que el 80% de la geografía nacional y tenemos sedes en las zonas donde está la población desplazada. Para dar un ejemplo, Bogotá, aquí hay una oficina de la unidad de restitución. Barranquilla también tiene oficina. En Córdoba, entonces en Montería hay oficina, en Sincelejo, en Cartagena, en el Carmen de Bolívar, en el Urabá tenemos oficina también, en el sur del país tenemos oficinas también, en Cali hay una oficina, en Popayán hay una oficina, en Pasto hay oficina, en Putumayo hay oficina. En las zonas donde está el problema de desplazamiento y despojo de tierras, allí hay oficinas de la unidad, pero no es donde se aplica el programa de restitución. El programa de restitución aplica en lo rural, básicamente, aunque también tenemos casos urbanos. Muy bien, doctor Sabogal. A esta hora de la noche se conecta con nosotros aquí en Urna de Cristal Obdulia Valencia. Ella está en Buenaventura y a través de Skype se conecta con nosotros. Obdulia, muy buenas noches y adelante. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Obdulia. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. Pues hoy día nosotros en Buenaventura hicimos el acto de conmemoración en el barrio El Progreso y es la siguiente. ¿En qué se compromete el Estado colombiano y la unidad de víctimas en especial con las víctimas de Buenaventura que han sufrido el tema de desaparición forzada, desplazamiento forzado y tienen y el tema de la paz, firmando la paz en Cuba con un solo grupo armado? ¿Qué pasa con los otros grupos que no se acogen al proceso de paz? Doctora Paula, ¿qué responderle a Obdulia y a toda la comunidad de víctimas en Buenaventura? Bueno, un saludo, Obdulia, muy, muy especial y fraternal a usted y a todas las personas que han sufrido el conflicto y que están hoy en Buenaventura. Ustedes hoy optaron por una liturgia, algo pues muy simbólico y significativo. Quisieron honrar y reconocer a las víctimas, especialmente de desaparición forzada. El gobierno colombiano, el presidente está muy pendiente, nos tiene permanentemente preguntando y vigilando cómo avanza la atención a las víctimas en Buenaventura. Usted hace una pregunta muy pertinente y es ¿qué va a pasar con la situación en Buenaventura si estamos ahora
en negociaciones con un solo actor o un actor del conflicto. En Buenaventura realmente la situación de violencia escapa el tema de las FARC. Son otra serie de violencias, otra serie de amenazas que tienen que ver con extorsión, microtráfico, narcotráfico. Claramente hay un trabajo importantísimo de la policía, del Ministerio de Defensa, hay una permanente búsqueda de las personas que están amenazando y afectando a la comunidad, y creo que eso es algo muy importante. Y lo que estamos trabajando es atendiendo las necesidades humanitarias, los desplazamientos que se siguen presentando intraurbanos, las amenazas que siguen recibiendo y que están obligando a muchas víctimas de Buenaventura a tener que trasladarse, muchas de ellas inclusive a Bogotá o a Cali. Estamos concentrados en atender esta ciudad del país, doña Obdulia. Son prioridad para nosotros las víctimas de esta región, sobre todo por la vulnerabilidad que significa ser víctima, además afrocolombiana. Estamos pues totalmente comprometidos con este trabajo, no solamente la Unidad para las Víctimas, sino el Departamento para la Prosperidad Social. Estamos unidos con ACNUR, con la Iglesia, etcétera, y bueno, esperemos que sigamos mostrando también resultados para las víctimas de esta zona del país. Muy bien, a esta hora nos llegan más inquietudes a través de las redes sociales. Paola. En Facebook, Jairo Bermúdez pregunta: ¿qué ha hecho el grupo élite que se había creado para proteger a las víctimas que reclaman la devolución de las tierras? Jairo, hay varias estrategias de protección a las víctimas. Uno es la policía, tiene un equipo dedicado exclusivamente a acompañar a las familias que vuelven a las tierras que son restituidas. Y la Unidad Nacional de Protección tiene un programa dedicado exclusivamente a proteger a reclamantes de tierra que son amenazados. En este momento tenemos un poco más de 350 víctimas que están siendo protegidas. Ojalá, Dios quiera, que ningún reclamante pierda la tierra, pierda la vida por reclamar su tierra. Eso no está bien. Nosotros rechazamos con toda la contundencia esto. El presidente de la República lo rechaza. Doctor, precisamente quería preguntarle eso sobre la seguridad que se le presta a los reclamantes de tierra en diversas zonas del país, y de hecho conocemos que la unidad de la Unidad Nacional de Protección acompaña a cerca de 350 reclamantes de tierras. ¿Qué información tiene sobre eso, sobre las amenazas? Nosotros hace un tiempo le preguntamos a la gente que nos decía que estaba siendo amenazado, ¿quién la está amenazando? Y un alto porcentaje nos dijo: a mí quien me amenaza es el que tiene la tierra. Y eso tiene que ver con el proceso que nosotros adelantamos. Es un proceso que toca callos. Desgraciadamente, en muchos lugares de la geografía nacional, quienes tienen las tierras son los ilegales o sus testaferros, aquellos que no tienen ningún problema en disparar. Y eso es lamentable. Lo que está haciendo el proceso de restitución de tierras es llevando institucionalidad a esas zonas. Que la decisión por la propiedad de la tierra no la dé ya un actor armado, sino sea un juez de la República, y el acompañamiento policial para que la gente esté tranquila y segura en esas zonas. Por eso, como lo dije hace un momento, el gobierno tiene policía y adicional a eso tiene un programa para proteger a los reclamantes de restitución. Doctora Paula, hablando del proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba, el presidente ha dicho y siempre lo reitera que las víctimas son el centro de la solución del conflicto. ¿Cuál es ese mensaje que usted le envía a las víctimas y a las familias de las víctimas? Sí, Karen, esto es realidad, esto no es retórica, esto no es teoría, esto es totalmente cierto. Hoy la política pública de víctimas se hace con las víctimas, con sus propuestas, con sus recomendaciones. Hoy estamos, como decía, en el Congreso y en diferentes partes del país escuchándolas e incorporando sus propuestas. A la mesa de negociación asistieron 60 víctimas con propuestas. El presidente hoy hizo un homenaje también a ellas en la puesta, digamos, de la primera piedra en lo que será el Museo Nacional de la Memoria. Fue un acierto del proceso que las víctimas fueran escuchadas, sus propuestas. Creo que es claro para el país que la paz se hace con ellas, de su mano, y que solamente si las atendemos, las escuchamos, las reparamos como debe ser a ellas, vamos a poder contar con una paz duradera y sostenible como nos merecemos todos los colombianos, Karen.
Bueno, a nivel de víctimas y a nivel de tierras, el señor presidente de la República ha puesto dos metas importantes. Primero, en el tema de víctimas, ha dicho que en abril llegaremos a las 500.000 víctimas reparadas. Y en el tema de tierras, doctor Sabogal, el tema de la estrategia 2015, que ya lo tocamos, pero en cifras, ¿qué se espera este año? Resumidamente. En cifras, es atender cerca de 25.000 reclamaciones de tierra que están ubicados en 9 departamentos. ¿Eso qué quiere decir? Que el trámite administrativo finalice y que las que tienen que ir a juez lleguen y las que quedan rechazadas obviamente sean notificados a los reclamantes. Muy bien, doctora Paula, doctor Ricardo, muchísimas gracias por venir acá a Urna de Cristal TV para contarles a los colombianos todo este trabajo que ha realizado el Gobierno Nacional con el tema de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Gracias. Gracias, Karen. Muy bien, a todos ustedes, gracias por acompañarnos hoy jueves por señal institucional en Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana en el que los colombianos preguntan y el Gobierno Nacional responde. Muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Paola. Muy buenas noches. A nuestros televidentes, gracias por acompañarnos y los invitamos a participar en nuestra encuesta móvil a través del código asterisco 159 numeral desde cualquier celular Tigo o Movistar. Es gratis. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés ciudadano. Hasta pronto.